Cuando llegamos al Senado de la República, hace 6 años, su servidora llevaba una meta en su cabeza. Tendría que buscar las acciones que esa alta tribuna me permitiera para, estando en el lugar donde se representa el Pacto Federal, el corazón de la República, la dignificación y la reivindicación histórica del pueblo de Tlaxcala. Tenía yo una fijación en mi mente, que mi pueblo, que su pasado dejara de considerarse equivocadamente como un pasaje de tragedia nacional ante la alianza y la llegada de los españoles. Quizá poco se sepa, porque a veces ese trabajo se va haciendo poco a poco y con el tiempo se ven sus resultados. Pero logré que se aprobara un punto de acuerdo, un exhorto a la Secretaría de Educación Pública y al Ejecutivo Federal para que en los libros de texto gratuito, en el marco de la nueva escuela mexicana, se contara el encuentro de Tlaxcala y España bajo las circunstancias en las que nos tocó celebrar esa alianza. Y entonces lo logramos. Y yo los invito a que lean los libros de texto gratuito. Después solicité otro punto de acuerdo para reivindicar el nombre de una gran mujer, Malinche, Malinci, Marina. Nadie sabe realmente de dónde llegó, de alguna región de Tabasco. A los 19 años esta niña supo entender la cosmovisión de seres que llegaron de otro continente. Era como haber encontrado de repente a los marcianos y tener un diálogo con ellos. Fue una extraordinaria diplomática, una política como pocas ha habido en la historia del mundo. Una mujer que logró que la conquista en estos territorios fuera menos dolorosa, porque lo que más causó muerte fueron las enfermedades, las epidemias que trajeron y que dejaron nuestra cultura. Yo los invito a que vayan a otras partes, sobre todo en Norteamérica, para que vean lo que fue ser colonizados por depredadores. Estados Unidos, Canadá, donde no quedó nada. Nosotros quedamos vivos, y la Malinche fue resultado de su historia trágica de la misoginia europea. Ahora la responsable de la conquista fue una pobre mujer que no era dueña ni de su vida. Y entonces llevé al Pleno del Senado que en el lugar donde estaba el monumento de Cristóbal Colón se erigiera el monumento a la Malinche. Era una reivindicación de todas las mujeres, de todas las historias y de todo el mundo. Porque si alguien tiene la culpa de algo, siempre es la mujer. Y entonces queríamos que se reivindicara la imagen de la Malinche. Y me dijeron, no, está el país preparado para tanto. Pero sí podemos levantar un monumento reconociendo la aportación de las mujeres indígenas a la construcción de México. Y se eligió a la joven de Oaxaca. Pero esa es una propuesta de su servidor. Y después era, ¿cómo logramos que toda la grandeza de la historia de este que es nuestro gran territorio deje de ser el más chiquito del país, el que no existe, los traidores? ¿Cómo? Si somos un pueblo que cuando llegan los españoles se sorprenden de encontrar un consejo democrático representado en los piastas, en los viejos, y que además tiene otros señoríos abajo que se someten a decisiones por mayoría, por democracia, y se dan cuenta que encuentran un pueblo extremadamente civilizado. ¿Cómo puede ser que nuestro estado maravilloso, donde se convergen estas dos culturas, se alían y hacen a un pueblo que siempre luchó por su libertad ser libre? Porque cuando la independencia de México estalla, Tlaxcala no era esclavo, nosotros éramos libres. Más de 200 años fuimos libres y defendimos, gracias maestra Citlali por recordarlo, defendimos que aunque hubiera una monarquía en todo el territorio conquistado por los españoles, Tlaxcala tuviera su gobierno democrático y republicano. Y había dos autoridades, el virrey español y
y las autoridades de Tlaxcala. Y cuando empezaron a caminar por el norte y por el sur, necesitaban de la fuerza aguerrida de los guerreros tlaxcaltecas, y entonces nos fuimos con ellos a poblar el norte. No le llamaremos colonización, le vamos a llamar el camino de nuestro pueblo para que su cosmovisión se quedara marcada en la raíz de lo que hoy es México. Y entonces Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Monterrey, Jalisco, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas, hasta Texas. Y luego nos fuimos con ellos a Centroamérica, y ahí María Luisa fundó la antigua Guatemala, que ya vamos a tener un reencuentro con ellos. Y después nos fuimos más abajo y logramos con los españoles el sometimiento de Perú. Y nos fuimos abajo y llegamos hasta la Patagonia. Y cuando el continente se había terminado, nos fuimos con ellos a Asia. Y ahí están los restos históricos, culturales, antropológicos de Tlaxcala en Filipinas. Somos un pueblo extraordinario. Somos un pueblo enorme, porque nuestro territorio no se circunscribe al territorio que tenemos actualmente cuando nosotros impregnamos de nuestra cosmovisión todo el norte de México. Cuando dicen, en el norte son muy trabajadores, claro, porque nosotros somos un pueblo que tiene 4 jornadas de trabajo: maestros y albañiles, maestros y comerciantes, maestros y artesanos, maestros y cualquier otra actividad, pero no hay un tlaxcalteca que tenga una sola jornada de trabajo. Todos tenemos 2, 3 o 4. La cultura del trabajo está impregnada en este pueblo que 60 años estuvo sometido por el pueblo azteca, que no le permitía tener ningún nexo de comercio con ninguna parte de los territorios cercanos. Pero de ahí la figura de Xicotenca, la grandeza de nuestro estado. Por eso, hace unos días, antes de concluir el periodo que tengo como presidenta del Senado, teníamos que hacerlo, y lo hicimos. Que por primera vez en el Pacto Federal, el que tanto señaló a nuestro pueblo como traidor, allí donde se concentra el poder de todos los estados, en este gran consejo, se reconociera la aportación que hemos hecho a México. Y lanzamos una campaña maravillosa que va a recorrer los 60 municipios, que se llama Tlaxcala Eterna. Eterna, porque ese es nuestro tamaño, eterno como el ejemplo de Xicotenca, eterno como el ejemplo de la Malinche, eterno como el ejemplo de las 400 familias que salieron de nuestro estado, abandonando su tierra, su familia y su entorno para ir a la inseguridad de la construcción de lo que hoy es nuestro país. Eterna. Esta hermosa colección fotográfica va a traernos dioses, diosas, héroes y heroínas de la época prehispánica, y después vamos a ir avanzando, porque tenemos que hacer que el tiempo y la cultura no sea solamente cosa de los académicos, maestra. Tenemos que regresar a los territorios de todos nuestros pueblos y comunidades para que los tlaxcaltecas se reencuentren con la grandeza de su historia y abandonemos la minimidad de que estamos en el estado pequeño, en el estado que no existe. No. Somos grandes, somos enormes, somos la raza que más le ha aportado al territorio mexicano. Entonces, tenemos que llevarlo a la raíz, porque los principios y los valores que nos enseñó la vida de Xicotenca es el ejemplo que debemos de tener para partir de ahí para adelante. Y entonces develamos con letras doradas el nombre de Xicotenca, el primer tlaxcalteca en letras de oro, después de 500 años de la llegada de los españoles. ¿Y saben? Y con esto quiero concluir, porque nada más me hablan de Tlaxcala y me emociono. Pero miren, cuando decidimos que teníamos que dejar un legado histórico, el reconocimiento, no puede ser un senador tlaxcalteca que pase y no deje en letras de oro el nombre por lo menos de uno de los grandes hombres que ha construido la nación. Uno encuentra ahí referencias de todo el país y no había nadie de Tlaxcala. Entonces le pedí a Tizoc que hiciera un busto de Xicotenca, porque la antigua casona del Senado está ubicada en la calle Xicotenca. Por eso la casona se llama
antigua casona de Xicoténcatl. Pero cuando entras al Senado de la República, en la antigua sede, no hay nada de Xicoténcatl. Y mucha gente preguntaba, ¿y por qué se llama antigua casona de Xicoténcatl? Es por la calle, pero la calle tiene un nombre, es por el hombre. Y el hombre tiene una historia y esa se tenía que conocer. Y entonces le pedí a Tizoc que hiciera un busto de Xicoténcatl. La imagen que tenemos todos más conocida son los monumentos que tenemos en el estado. Pero yo le pedí a Xicoténcatl más. Yo quiero que investigue cómo pudo haber sido el rostro más cercano de este hombre. Quiero que se parezca a nosotros. No queremos a Nezahualcóyotl, queremos uno que se parezca a nosotros. Y entonces se puso a estudiar y juntó un equipo y se pusieron a estudiar. Y entonces pasaron los meses y le dije, pero además quiero que cada parte de este busto cuente una historia. Y quiero que en la tilma cuentes la historia de cómo llegamos aquí. Y recuerdo una imagen maravillosa de los murales de Desiderio con Camaxtli volando, con su pueblo caminando, en esa imagen mítica donde señala la Matlalcueye y les dice, aquí se asentará nuestro pueblo. Y quiero que el pueblo vaya caminando, y quiero que se vea el pueblo trabajando en la milpa, porque nosotros somos la tierra del pan de maíz, y el maíz es más que una semilla, el maíz es cultura, es historia, es resistencia, es todo lo que puede tener cualquier pueblo. Y entonces, civilización y cultura del maíz hizo que fuéramos un pueblo sedentario, lo que somos. Y entonces le dije, quiero que también lleve mazorcas y que lleve maíz, y quiero que el escudo refleje la verdad. Los tlaxcaltecas no nos sometimos con los españoles cuando llegaron, peleamos con ellos, pero no peleamos para acabarlos. Xicoténcatl dijo, probémoslos antes de aliarnos. ¿Qué quería probar Xicoténcatl? Que no eran dioses. ¿Qué quería probar Xicoténcatl? Que el caballo y el hombre no eran el mismo ser, para que pudieran entablar entonces acuerdos con alguien con quien se iban a asociar, no en la sumisión, sino sabiendo con quienes estaban hablando. Y entonces en el escudo se ve la batalla donde los tlaxcaltecas están peleando con los españoles, y sobre el guerrero principal está el símbolo de Tizatlán, porque recuerden ustedes que nuestro señor de Tizatlán era el señor de los ejércitos. Y entonces, después de esas batallas, Xicoténcatl regresó al consejo y les dijo, no son dioses porque los dioses no sangran y no son del mismo ser, por eso le volaron la cabeza a un caballo. Esto es extraordinario y que nos invite a leer la historia, los porqués. Y entonces yo le pedí a Tizoc, quiero que el semblante, el cuerpo, la cara, todo nos cuente una historia. Y lo hizo. Yo le pedí, conforme iba haciendo el busto, que me llamara para que yo viera cómo iba quedando. Y entonces me llamó, después de horas de que hablábamos de la historia de mi estado, y me sacaban documentos. Me recuerdo, me enseñó las fotografías de los cráneos más antiguos que encontraron de los tlaxcaltecas en Cacaxtla. Y entonces me dice, ¿ya está lista usted para verlo? Sí, estaba de espaldas. Y cuando lo volteé, yo espero que la misma sensación que yo sentí la sientan ustedes cuando lo vean. Volteé el rostro de Xicoténcatl y lo primero que encuentro es el rostro de uno como nosotros. Y después la mirada, y después la actitud. Altivo, sereno, humilde, extraordinario, enfrentó la muerte por defender lo que creyó. Xicoténcatl murió señalado como un traidor en la deshonra. Xicoténcatl murió abandonado por su pueblo. Xicoténcatl murió abandonado por su ejército. Y Xicoténcatl murió en la absoluta soledad, abandonado por su padre. Y solo en algún lugar entre Texcoco y Calpulalpa lo ahorcaron. Y jamás se arrodilló ante ellos. Xicoténcatl nos enseñó, porque además lo dijo, un tlaxcalteca jamás se humilla ni se rinde ante nadie.
¿qué nos pasó? ¿Dónde nos perdimos? Si este pueblo tendrá que ser y deberá ser un ejemplo nacional ante todo. Si no te rindes ante los extranjeros, si no te rindes ante el poder, si no te rindes ante la corrupción y si no te rindes ante el olvido. Por eso estamos aquí, para que todos los días cuando vengan a este lugar y vean la actitud de Xicoténcatl, vean ustedes un reflejo de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que seremos. Gracias por darme esta oportunidad. Gracias por permitirme compartir con ustedes. Porque no lo conocí, porque nací 500 años después. Pero el día que lo vi, supe que estaba haciendo lo correcto. Después de 500 años, que regrese con toda la gloria que se merece a su pueblo. Por eso hoy Xicoténcatl no solo regresa a la capital, en unos minutos va a regresar a Tizatlán, para que jamás se nos olvide que somos hijos de la sangre de Xicoténcatl. ¡Que viva Tlaxcala!